Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Gracias a Dios por este momento tan maravilloso y tan precioso. Es un día más, un momento en el que podemos llegar a sus hogares y de veras es un privilegio poder estar ahí en su casa. Desde el calor de su casa, usted puede escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y, y qué importante realmente saber que Dios siempre está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y sobre todo mostrándonos su propósito. Porque yo creo que al final lo que Dios quiere es mostrarnos su propósito. Eso es lo que Dios, desde que vino, a eso es lo que ha venido. Hoy quiero compartirles un tema, pero antes quiero que vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este momento, este servicio. Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Queremos poner en tus manos, Señor, este momento. Queremos que seas tú, Padre, que se glorifique. Que seas tú el que hable, Señor, y que pues yo solo sea un instrumento, el canal de lo que tú tengas que decir y quieras decirle a tu pueblo, Señor. Porque fuiste tú el que murió en esa cruz. Y fuiste tú, Señor, el que compró con sangre a todos nosotros, incluyéndome a mí, y para darnos salvación de nuestras almas. Te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Traemos cautivo todo pensamiento a tu palabra, Señor, y a lo que tengas que decirnos en este día. Así es que gracias te damos, divino Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recibo pues entonces un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche, desde los lugares donde siempre hemos mencionado. De verdad, les amamos mucho. Recibo un saludo de parte de la pastora y de la familia pastoral. Estamos siempre pensando en ustedes, estamos siempre creyendo que Dios es bueno y que Dios prepara las cosas para el momento adecuado en el que nosotros tenemos que estar siempre reunidos. Así es de que yo quiero compartirles un tema en esta noche, y el tema, pues yo le titulaba Llamados a cambiar la historia. Voy a pensar en eso, porque al final nosotros somos llamados por Dios para ser sus hijos, pero no es solo tratar de ser hijos, porque la situación no es yo quiero llegar a ser un hijo de Dios. Si una cosa es yo quiero, está bien, ese es como que el principio. O sea, yo quiero ser un hijo de Dios, pero como hijo de Dios también tengo una responsabilidad. Es como un hijo en una casa, en un hogar, tiene responsabilidades. O sea, el hecho que sea hijo no quiere decir que simplemente vaya a querer pasarse la vida sabrosa sin hacer nada y sin colaborar en los quehaceres del hogar. Eso no es ser hijo. Ser hijo es estar uno siempre a la disposición de los padres para apoyarlos en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, nosotros muchas veces nos perdemos la idea y perdemos ese concepto. No, pues yo ahora soy un hijo de Dios. Bueno, ya soy, qué bueno que esté así de Dios, qué bueno que yo soy un hijo de Dios, pero ¿y ahora qué viene? Pues lo que nosotros tenemos que hacer. Y la cuestión es que nosotros fuimos llamados a cambiar la historia. Porque primero que nada, vemos cómo Jesús viene a cambiar la historia. Jesús vino completamente a cambiar la historia, la dividió. Por eso está antes de Cristo y después de Cristo, como yo les decía el domingo. Entonces fuimos llamados nosotros a poder cambiar la historia por medio de aquel que se convirtió para nosotros. La vida verdadera y genuina está personificada en Cristo, mi hermano. Su vida es la luz de todo el mundo. La verdad, el propósito y el poder de Dios están a disposición de todos los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que veamos este pasaje de las Escrituras que está en el libro de Juan capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 9 al versículo 13. Y dice la Biblia: existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todos, a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros, aunque parece un juego de palabras, y no estoy tratando de cantinflear a nadie, sino que es la palabra de Dios, lo que está diciendo es que a los suyos vino, que era toda la verdad, esa luz que vino a alumbrar al mundo, pero el mundo no la vio. Entonces, esa maravillosa luz de Cristo resplandece en un mundo malvado y pecador cuando Él viene. Y lógicamente este mundo está dominado por Satanás. Hemos sido alumbrados con esa luz al haber oído el Evangelio y al haber aceptado el poder de la verdad y empezar a ver más claramente. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, vemos que ese Cristo maravilloso vino al mundo y se hace hombre. Toda esa divinidad en medio de ese cuerpo material fue de una manera humilde para poder acercarse a nosotros y para poder conocernos. La Biblia dice que a los suyos vino. Ahora, el Dios eterno se hizo carne. En Filipenses 2, capítulo 5, la Biblia lo dice en Filipenses 2, capítulo 5 al 9, dice: haya pues en ustedes esta actitud, o sea, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, mire, la humanidad y lo divino se unieron en Cristo. Humildemente Jesús entró en la vida y en el ambiente humano con todas las limitaciones del género humano. ¿Por qué? Porque necesitaba, porque quería venir a cambiar el mundo. Él vino al mundo a cambiarlo. Y por eso Él dice: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, Él viene con una nueva disposición. Él trae una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ser. Que todo el mundo se extrañaba porque decía: este habla con mucha autoridad, decían las personas. Porque Él venía, traía todo lo del reino para poder lo que nosotros lo conociéramos acá en el mundo. Ahora bien, Él vino ¿para qué? Para transformar al ser humano. Para que todos los que lo recibieron, dice la Biblia, les diera el derecho legal o la potestad de ser hechos hijos. Pero cuando somos hechos hijos, nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer y velar por eso. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un padre que tiene propiedades y tiene bienes, nosotros somos sus hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente nos va a importar nada? Ah, bueno, y el que tiene pisto es mi papá, yo solo me lo voy a gastar, ¿va? O vamos a decir: no, vamos a empezar a también nosotros a hacer algo porque lo que queremos es hacer crecer el patrimonio de la familia. Entonces, lógicamente, hacemos y empezamos a prepararnos, empezamos a analizar cuál es lo que está ocurriendo, y lo que queremos es incrementar el patrimonio familiar, para tener más, supuestamente, aquí en la tierra. Ahora bien, si nosotros somos hijos de Dios, si fuimos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, entonces, lógicamente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Incrementar el patrimonio. ¿A qué me refiero? A incrementar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Venimos a transformar. Entonces, fuimos llamados y empezamos ¿a qué? Empezamos a transformar por medio de la luz que ya nos transformó a nosotros. Podemos empezar a transformar a los demás, porque hemos podido ver más claramente las cosas cuando Jesús ha venido a nuestra vida y hemos entendido las cosas desde otro punto de vista. Entonces, Dios se hizo hombre para venir a explicarnos a nosotros lo que Él quería, su propósito, transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra actitud y empezar a saber por qué estamos en este mundo, a qué venimos al mundo. Porque el problema es que mucha gente no sabe a qué viene el mundo y cree que, como a nosotros se nos enseña en la escuela, que los seres humanos, los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Hasta ahí nada más. Pero la verdad es que no. Yo siempre he dicho: la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la verdadera vida. Entonces no nos morimos y se acabó el asunto. Mire, yo honestamente por el respeto que me merecen las personas, ¿no? Pero cuando alguien se muere y dice: bueno, lo importante es que se fue a descansar en paz. Hermano, quiero decirle que eso no es cierto. Nadie se va a ir a descansar en paz. Si somos hijos de Dios y vamos a ir a la patria celestial, no vamos a ir a descansar. Hermano, nosotros, mire, la verdad, yo siempre he dicho, yo sentiría aburrido irme a sentar en una nube y pasar tocando un arpa toda la eternidad. Para mí eso no sería vida. Entonces, lógicamente, cuando nosotros morimos y estamos con Cristo, vamos a ir a su reino, y en su reino nosotros vamos a tener que hacer, porque somos hijos.
O sea, no vamos a ir a sentarnos en una nube a esperar a que los ángeles vengan y me traigan de comer. De ninguna manera. Entonces, tenemos siempre algo que hacer. Y para eso Dios nos llama para eso. Claro, lógicamente cuando el Señor viene, cuando esa divinidad se hace hombre y viene a la tierra para explicar lo que realmente está pasando y lo que Él quiere que nosotros hagamos, primero nos tiene que dar una salvación, un salvoconducto para poder encontrar esa verdad eterna de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, lo vemos en el libro de Romanos capítulo 5. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Veamos lo que dice Romanos 5, 6. En el versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, hay un proceso. Jesús viene, muere y nos abre el camino, nos da la esperanza y la pauta para que nosotros que al poder acoplarnos a Él, a poder acoplarnos a su sistema, a su vida, a la transformación que trae, porque Él viene a cambiar la historia y por supuesto viene a cambiar mi vida. Porque mire hermano, yo no sé cómo le ha pasado a usted, pero antes de Jesús yo tenía una vida completamente distinta. Yo vivía despilfarrando y vivía completamente haciendo lo que a mí se me placiera. Entonces, esa era mi vida. Pero cuando Jesús viene a mi vida, entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia mi historia, cambia mi vida. Me empieza a mostrar las verdades de Dios. Y entonces yo empiezo a decir, wow, esto no me la sabía, esta no me la conocía. Entonces, ahora que yo ya conozco la verdad, y la misma Biblia lo dice en Juan 8:32, que van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ahora que yo ya conozco esa verdad, ¿qué es lo que a mí me corresponde? Entonces, ahora que yo ya conozco la verdad, mi deber es poder transformar la historia de otra persona. ¿Y cómo transformó la historia? De persona en persona. Porque no podemos venir y tratar de transformar a una sociedad. No se puede. Jamás se va a poder transformar a una sociedad. Pero si empezamos a transformar, o con la ayuda, con la ayuda de Dios, o Dios con la ayuda nuestra, empieza a transformar a las personas, entonces vamos a tener una nueva sociedad. Vamos a tener una sociedad diferente, una sociedad distinta. Vamos a estar en el reino de Dios. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo al ladrón? ¿Se recuerda usted lo que le dijo al ladrón antes de morir? Le dijo, maestro, yo quiero estar en tu paraíso. Le dice, ciertamente a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, mire, Jesús va y le cambia la historia a este ladrón. El otro no, porque el otro no se repitió, sino que el otro lo empieza a reclamar. Y le dice, si eres tú Jesús, ¿por qué no te salvas tú? Y bajas de esa cruz y me bajas a mí. Porque el otro lo que estaba diciendo, yo quiero salir de esta, pero seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y no importa si otra vez me vuelven a crucificar. Mientras que el otro, él dice, no, yo definitivamente, yo reconozco que he hecho cosas malas y merezco esta muerte. Pero Señor, ayúdame a cambiar. Transforma mi vida, transforma mi historia. Y él dice, no, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mire cómo le transforma su vida. En el último momento, aún Jesús muriendo, le transforma la vida a una persona. Ahora mi pregunta es, la historia, la Biblia no lo dice, pero ¿qué pasó después con este ladrón? El que fue salvo y fue transformado. Lógicamente va a tener una nueva perspectiva. Va a ser completamente distinto. O sea, nuestra salvación, mi hermano, depende de la sangre y la resurrección de Cristo, por medio de la cual nosotros hemos recibido el perdón y la reconciliación con Dios. Entonces Jesús lo que hace es reconciliarme con el Padre. Cuando yo lo recibo y recibo el perdón, me reconcilia con el Padre. Transforma mi historia. Entonces cuando Él transforma mi historia, entonces a mí me hace partícipe de esa transformación de la historia de alguien más. Entonces cuando empezamos a hacer un trabajo de reacción, una reacción en cadena, entonces yo voy, conforme ahora lo que yo sé, conforme lo que ya conozco según la verdad de Dios, entonces yo puedo llegar a transformar a una persona. Entonces esa persona va a empezar a transformar, a cambiar la historia de su familia, a cambiar la historia de su esposa, a cambiar la historia de sus hijos. Entonces eso se va creando, ¿qué? Se va creando una cadena. Y eso hace que nosotros podamos entonces ampliar el patrimonio. ¿Y qué patrimonio me estoy hablando? El patrimonio eterno, lo que Dios nos da, el reino de Dios. Fuimos llamados para engrandecer el reino de Dios.
Recuerda que nosotros somos coherederos con Jesucristo y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces nosotros fuimos llamados, entonces, ¿para qué? Para cambiar la historia. No podemos seguir haciendo lo mismo y creyendo que vamos a hacer cosas distintas. Eso sí, no, el Señor viene, la divinidad de Dios viene y se hace hombre en Jesús. Entonces Él viene, lo que hace es rescatarnos, mostrarnos su luz, hablarnos de qué eso, cuáles son las cosas que hay detrás de todo esto o por encima de esto. Entonces viene y cambia mi historia. Entonces yo ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora yo lo que tengo que hacer es tener ese mismo sentir que tuvo el Señor. Porque cuando yo me pongo a pensar, bueno, ¿y Dios por qué vino al mundo? Si Él es Dios, pero dice que Él, aún siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Él quería cambiar la historia. Porque Dios no quería darse por vencido y perder toda su creación de ninguna manera. Él sabía que iba a luchar y por eso establece a un pueblo aquí en este mundo. Para poder, ¿qué? Para poder tener hijos y que con la ayuda de sus hijos entonces todo se pueda empezar a la regeneración total. Porque la misma Biblia lo dice, que la misma tierra gime por su restauración o gime por la restauración de los hijos. Porque después de que los hijos sean restaurados, la misma tierra va a ser restaurada. Pero lo primero que tiene que hacer es restaurar a los hijos. Y entonces usted y yo, que somos hijos, Dios lo que está esperando es que cambiemos nuestra historia. Y ayudemos a cambiar la historia de muchos. Porque, mire hermano, honestamente se lo digo, vivimos en ignorancia. Por muy capacidad intelectual alta que tengamos, vivimos ignorantemente. Ignoramos la verdad, pero la verdad pura, la verdad que viene de alguien como Jesús, porque Él mismo lo dice. Yo soy la verdad y la vida. O sea, tal vez podemos tener un conocimiento bárbaro y poder llegar a tener definitivamente un coeficiente intelectual bastante alto, pero basado en la realidad que nosotros vemos, no en la realidad de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener ese mismo sentir que Jesús tuvo. Y cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5, la Biblia, nosotros lo vemos acá en Filipenses 2, 5 y 7, y dice, haya pues en ustedes esta actitud, o sea, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. O sea, ¿qué hubo entonces en Cristo Jesús? Una actitud, un sentir, decir, bueno, esto no se nos puede salir de las manos y tenemos que empezar a cambiar la historia de muchas personas. Vamos a cambiar la historia de la humanidad cuando cambiemos a las personas. Porque, ¿sabe? Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia que yo escucho esta palabra mucho de los políticos. Y lo primero que los políticos dicen es, si ustedes votan por mí, voy a tener la oportunidad de hacer una mejor Guatemala y poderle dejar una mejor Guatemala a nuestros hijos. Entonces, la verdad, se lo digo honestamente, hermano, eso es un juego de palabras que burdas y son falaces, porque no se puede cambiar a Guatemala. No podemos cambiar Guatemala. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es transformar a nuestros hijos, cambiar a nuestros hijos para tener una mejor Guatemala. Porque la nación es algo intangente. Pero si nosotros empezamos a trabajar en nuestros hijos, entonces vamos a tener una mejor sociedad. Si nosotros tenemos una mejor familia, tenemos una mejor sociedad. Porque ¿sabe algo? Cuando se descompone el orden establecido por Dios en la familia, se enferma la familia y se corrompe la sociedad. Entonces no tratemos de cambiar al mundo, cambiemos nosotros. Y yo les decía a los hermanos que me gustaba mucho la frase de Álvaro Arzú, y se la tomo prestada. Él decía, la ciudad está cambiando, decía. Cambie usted también, pues. ¿Sabe qué es lo que nos estaba diciendo? Mire, yo estoy limpiando. No sean cochos, pues, dejen de estar tirando la basura en la calle. Eso es lo que nos estaba diciendo. Claro, con palabras muy elegantes, por supuesto. Pero eso es lo que nos estaba diciendo. O sea, no podemos cambiar la ciudad si nosotros no cambiamos. No podemos pretender tener una ciudad limpia si nosotros vivimos tirando la basura en la calle. Mi hermano, la verdad, a mí me duele y me choca cuando veo los autobuses que la gente compra y ¡shing! Va la basura por la ventana y la basura por la ventana.
Después de repente vienen las inundaciones. Sí, que el gobierno, mire cómo tiene el país y las inundaciones. No, no es el gobierno. Somos nosotros los que somos asquerosos y andamos tirando la basura a la calle. Entonces después queremos que los tragantes no se tapen si nosotros lo estamos tapando. Después vienen las autoridades, hacen lo que les corresponde, pero nosotros no. Entonces lo que Dios dice es, yo ya hice lo que me tocaba hacer. Yo bajé, aún siendo Dios, yo me puse el tacuche humano, bajé al mundo para transformar su historia, para cambiar su historia y para que ustedes cambien y entonces me ayuden a cambiar el estilo de vida de los demás. Y entonces tengamos un mundo mejor. Definitivamente lo vamos a tener porque la Biblia lo dice. En el libro de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén va a descender y Dios va a morar con nosotros y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. O sea, pero bajo otras circunstancias, bajo otras leyes, bajo nuevas normas, ya no con las normas que se viven ahora, porque hoy estamos viviendo prácticamente una sociedad descompuesta. Entonces, somos llamados a cambiar la historia. Tenemos que ser partícipes de la historia, pero tenemos que aprender a tener el sentir que tuvo Jesucristo, la humildad que Él tuvo de despojarse, de que aún siendo Dios se despoja, ¿para qué? Para venir a enseñarnos a nosotros cuál es el reino, porque el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos se acerca a nosotros? Porque nosotros no podemos acercarnos al reino. Nosotros estamos llenos de pecado y manchados de pecado y de sangre en nuestras manos que no podemos acercarnos al reino. Entonces el reino se acerca a nosotros y Jesús nos lo trae. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a tener ese mismo sentir que tuvo Jesús. Que aún siendo Dios, dice, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la forma de siervo. Mire, hermano, yo sé que nosotros a muchos nos gusta que nos atiendan, que nos den todo, sentirnos servidos y acomodados. Pero no, la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar formas de siervos. Es más, el Señor a los discípulos un día les preguntaba quién sería más grande. Y Él dijo, ¿ustedes quieren saber quién va a ser más grande de ustedes? Sí, le dijeron los discípulos, dime, maestro, ¿quién va a ser grande? El Señor le dijo, el que sirva a su hermano más pequeño, ese será grande en el cielo. Entonces quedaron todos así como que, no, eso no era lo que yo pensaba. Pues lógicamente, Dios no piensa como nosotros. Nosotros tenemos que aprender a tener el mismo sentir de Jesús y ver y pensar como Él piensa. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12:2, que nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A transformar nuestra manera de pensar. No pensar como pensamos ahora finitamente, en que las cosas tienen que ser como yo considero que deberían de ser, porque a mí así me gusta. Y yo quiero que la gente sea como yo quiero que sea. Y no, hermano, eso no va a pasar. O sea, no pretendamos cambiar a las personas si nosotros no cambiamos. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Si yo quiero que los demás cambien, yo tengo que cambiar. Así de sencillo. Mire, yo le quiero contar esta anécdota que yo sé que hasta muy desgastada la tengo con mis hermanos en la iglesia, pero la historia de una suegra y su nuera, porque mire, ellas chocaban mucho, hasta que un día dijo la nuera, dijo, no, yo ya no aguanto esto, dijo, yo sí tengo que terminar con mi suegra, ya esto ya no lo aguanto. Y se fue donde un brujo, donde una bruja. Dijo, mire, señor, hágame un favor. Yo tengo problemas con mi suegra y ya no aguanto, así que yo lo que quiero es cambiar esto de una vez por todas. ¿Ah, usted quiere cambiar esto de una vez por todas? Sí, ya. Bueno, ¿sabe cómo puede usted acabar con su problema? A ver, dígame. Bueno, mire, pues le voy a dar estas hierbitas. Y todas las mañanas déselas en ayuno, una su sopita y le da esta hierbita. Y va a ver que sus problemas van a terminar. ¡Oh! Dijo la nuera, sí. Ahora sí, dijo. Y se fue, pues. Y ahí empieza a pensar, pero ¿cómo hago para darle las sopas? Y esa señora me detesta, yo la detesto a ella también. Entonces que tuvo que empezar a ingeniárselas. Entonces, ya sé qué hacer. Entonces que empezó a levantarse bien temprano en las mañanas y barrer y arreglar la casa, lavar los platos. Y cuando escuchó que la suegra ya se estaba levantando, ya se levantó y le hizo las hierbitas en una sopa y se la llevó. Mire, doña, le hizo una su sopita. Y la suegra así, ay, gracias, mija. Y se puso a tomar su sopita la señora.
Y la nuera así. Entonces, y el otro día dice que lo mismo. Dijo, "Pues sí". Pero ya la suegra ya la empezó a ver así diferente, ¿va? Y entonces dice que al otro día, mire, le traje su sopita otra vez. Y la suegra, ay, gracias, mija. Y sí, echa su sopita. Y aquella no le llama la suegra a ver a caras caía la pobre señora. Que sí, con el tiempo la suegra, mija, mire, no tenga pena, yo me voy a levantar y a ayudarle. No, 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 suegra, quédese ahí, yo le voy a dar su sopita. No, no, de ninguna manera. Y ay, como se ve de linda, y la empezó a abrazar, y es que yo te amo, mi amor, y mi nuera. Y puchica, y total es que se iba a encariñar tanto la suegra de la nuera. Y la nuera dijo, Dios mío, mira, ¿sabes qué, mi amor? Le dijo, vamos a salir a comprar y vamos a ir al centro comercial y te quiero comprar unas cosas. Y la nuera dijo, Dios mío, dijo, y se fue corriendo donde la señora de los brebajes, dijo, ay, doña, le dijo, quiero venir a pedir un favor, le dijo, ¿qué le dijo? Quiero que me dé el antídoto, le dijo. ¿Y qué antídoto, le dijo? Y el antídoto, le dijo, porque ya no quiero que mi suegra se muera, le dijo. Que su suegra se muera, le dijo. No, si su suegra no se va a morir, le dijo. Pero ¿cómo no? ¿Y las hierbas que me dio? No, le digo, esas son vitaminas, le digo. Esas no son para que se muriera, son vitaminas. Ay, pero mire, es que fíjese que ahora cambio. Claro, le digo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Le digo? Que en el momento que usted cambió, ella también cambió. Le digo. Entonces, ¿ahora qué? Ahora ya son felices y viven bien, ¿sí o no? Ay, sí, entonces, o sea, que no era veneno. No, de ninguna. ¿Cómo va a pensar que le va a... No, esas son vitaminas. Ay, muchas gracias, se fue. Entonces, moraleja, ¿qué es lo que le quiero decir? Que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Entonces, Jesús vino, transformó mi vida, porque yo antes pensaba diferente, vivía diferente, transforma mi vida. Entonces vengo yo y ayudo a transformar la vida de mi esposa, y mi esposa me ayuda a transformar la vida de mis hijos. Entonces tenemos una familia transformada, una familia que cada quien por su lado también está ayudando a transformar a otras personas. Entonces, nosotros fuimos llamados a ser parte de transformar la historia de el mundo entero, de una nueva sociedad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de las personas. Porque ¿quiénes son los que hacen la sociedad? Las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos y no nos aferramos a lo nuestro, como dice la palabra del Señor, Él, siendo Dios, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó y se vistió de ser humano y se humilló hasta morir en la cruz. Entonces nosotros tenemos que despojarnos a nosotros mismos y empezar a aceptar por la causa de Cristo, incluso hasta sufrimiento, incomprensión, humillaciones, maltrato, odio y hasta la muerte. Porque lógicamente muchas personas no nos van a ver como quisiéramos que nos vieran. Al final, pues no somos monedita de oro para caerle bien a medio mundo. Y nos van a ver algunos como bichos raros. Pero eso es parte de, porque es la misma ignorancia de las personas. Las personas no tienen la culpa, sino que están engañadas y viven en el engaño. Entonces ellas no tienen la culpa, si no pregúntele a Jesús. Jesús estaba en la cruz y ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y óigame, le acababan de poner la cruz, lo flagelaron, lo clavaron. Y él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, ellos estaban viviendo una religiosidad prácticamente ignorando las verdades de Dios. Eran tan religiosos y estaban tan sinceramente equivocados que ni siquiera estaban viendo la verdad de Dios. Y por eso fue, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Más bien lo mataron. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros podemos matar a Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a tomar actitudes negativas y en contra de lo que la palabra de Dios dice, nosotros también estamos matando a Jesús. Tal vez alguno diría, no, pero ¿cómo es posible que esos que bárbaros, esos judíos y esos romanos, ¿cómo se les ocurrió matar a Jesús? Pues si él era Dios, ¿y cómo se les ocurre crucificarlo? O sea, si nosotros hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dicho, Señor, pero si tú eres Dios. Mentira. Porque nosotros hoy lo tenemos. Hoy quiero decirle, Jesús está con nosotros. Solo que ahora no está en cuerpo, como lo vieron ellos, con sus
sandalias llenas de polvo. No, ahora está en su espíritu. El espíritu de Dios está en nosotros. Y cada mala actitud que nosotros hacemos, lo estamos matando también. Lo estamos crucificando. Y lo estamos borrando de nuestra existencia y de nuestra vida. Y lo estamos sacando de su lugar. Entonces, si somos llamados para transformar la historia, para cambiar la historia, tenemos que cambiar nuestra historia primero. Tenemos también que aprender a ver con los ojos de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 16, la Biblia nos dice algo, en Efesios 1, 16 al 18. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, o sea, el apóstol oraba por los efesios, ¿para qué? Para que ellos pudieran entender lo que él estaba diciendo y que fueran abiertos sus ojos. O sea, nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para conocer la verdad de Dios y entonces cambiar nuestra historia, empezar a cambiar nuestra historia. Por eso yo siempre digo, miren, no es religiosidad, porque cuando Jesús vino, habían tantos religiosos. Estaban los fariseos, los saduceos y los amorreos, y todos ese montón de feos, pero nunca entendieron a Jesús. Entonces, igual pasa hoy. Hay tantas denominaciones, hay tantas religiones, pero no conocen a Jesús. Solo conocen dogmas humanos que no lo llevan a ninguna parte. Lo que Pablo pide en sus oraciones es que Dios active los ojos del corazón y que los miembros de la iglesia o los miembros de Jesús o los hijos de Dios abramos nuestros ojos para entender lo que Dios quiere de nosotros. En cuanto a nuestros ojos físicos, vemos la realidad del mundo natural, pero con los ojos espirituales nosotros vemos la realidad del mundo espiritual, que es todo lo contrario. Por esa razón es que somos llamados a cambiar la historia. Necesitamos cambiar la historia. Somos parte de la historia, pero necesitamos cambiarla. Estamos viviendo una pandemia, pero necesitamos hacer algo para que esa historia sea completamente transformada. Ver lo que otros no ven. Mire, cuando uno ya está en el camino de Dios y cuando el Espíritu de Dios lo está iluminando a uno, ya uno ve lo que otros no pueden ver. Usted sabe que en Lucas 19:41, miren lo que dice Lucas 19:41, 44. Dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesús entró a Jerusalén, estaban celebrando la Pascua judía, estaban de fiesta. Es algo así como que llegó la Navidad y llegó Navidad y cuéntense y compramos, mira, vamos a comprar unos de aquellos que salen así y cuéntense ya. Y ya compramos el estreno, ya tenemos el pavo, y ya tenemos los tamales, y cala, vamos a pasar una Navidad, pero una nítida. Y estamos. Entonces nos estamos preparando para una fiesta, pero ni siquiera sabemos qué significa esa fiesta, porque nos han engañado, porque nos han tomado el pelo y nos han metido una religión en la cabeza. No, lo que se estaba celebrando era la venida de Jesús. ¿Y sabe qué? Y Jesús iba entrando ahí. Imagínense. Entonces, los otros que veían, los otros veían las guirnaldas, los otros veían las casas adornadas y artesonadas, con foquitos y con luces y preparándose para la fiesta. Y ahí, en ese momentito, iba a entrar el dueño, amo y señor del universo, montado en un burrito. Y nunca supieron quién era. Entonces, mientras los otros veían luces, edificios adornados
y comida a morir. Dios veía una ciudad que iba a ser destruida, que iba a ser sitiada, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Mire, Jesús estaba viendo otra cosa y ellos estaban viendo otra. Y por eso dice la Biblia que cuando Jesús se paró en la entrada de Jerusalén, lloró. Jesús lloró cuando vio la ceguera de aquella gente, los religiosos viviendo una vida disoluta, viviendo una vida sin sentido y en una total ignorancia. Jesús vio de otra manera. Ellos no lo vieron. Entonces, de igual manera pasa hoy. Mucha gente está viviendo su vida tal como cree que está en este momento. Pero hay otra cosa que está ocurriendo alrededor nuestro y que no vemos porque la burbuja de la idiosincrasia, la burbuja de la religiosidad, la burbuja paradigmática en la que hemos crecido, nos tiene cegados completamente. ¿Y qué dice la Biblia? El Dios de este siglo, Satanás, tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver ¿qué? La luz admirable de Cristo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que podamos entender para poder cambiar la historia. Primero nuestra historia. Y cuando cambiamos nuestra historia, entonces vamos a ayudar a cambiar la historia de otros más. Pero nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra historia. Entonces imagínense, la gente, los religiosos estaban ahí porque ahí estaban los principales sacerdotes del Sanedrín. Es más, le dijeron, maestro, dile a estos que se callen, le dijo, porque mira qué bulla la que hacen. Y nosotros estamos ahí preparándonos para la fiesta de la Pascua y esto va a ser un gran escándalo aquí. Y el Señor le dijo, si ellos se callan, las piedras hablarán, le dijo, porque no sabían quién iba ahí. Estaban ciegos, estaban llenos de religión, tenían un corazón metido en una burbuja religiosa. Entonces no se dieron cuenta quién iba ahí. ¿Y quién iba ahí? Dios mismo. Dios mismo iba ahí. Hermano, mire, ¿sabe que la Biblia nos narra, en la Biblia nos narra la historia cuando Jesús llegó a la sinagoga? Y la sinagoga era la iglesia. Dice la palabra del Señor que Jesús entró a la sinagoga, a la iglesia. Entonces estaban todos sentados ahí, escuchando la palabra. Y cuando Jesús entra en la iglesia, ahí había un demonio que estaba sentado. Ahí en la iglesia estaba un demonio sentado y cuando lo vio, le dijo, Jesús, hijo de David, ¿qué haces aquí? Le dice el demonio. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Cállate, le dijo. Yo no vine aquí para ser oído por ustedes. Y el demonio, imagínense, se quedó pero choqueado. Y los disque hijos de Dios, pero ni en cuenta, ¿no? Entonces Jesús entró, llegó hasta donde estaba el altar, pidió los pergaminos de Isaías y leyó la cita de Isaías donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y sanar a los enfermos. Y de ahí cierra el libro y les dice, esta profecía hoy se ha cumplido delante de sus ojos. Y todos, ¿qué? Hereje, blasfemo, bájenlo de ahí y mátenlo. ¿Y dónde estaba Jesús? En la iglesia. ¿Sabe qué era esa? Una iglesia. ¿Y sabe quién era Jesús? Dios. Entonces, hermano, perdónenme, pero no nos hagamos los ignorantes, ¿verdad? Si somos ignorantes, reconozcamos y digamos, conozcamos la verdad y cambiamos nuestra historia. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra historia. El hecho de que esté metido, sentado en una iglesia, a mí no me dice nada. Ahí puede pasarse día y noche sentado en una iglesia que no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a cambiar es si yo logro tener un contacto entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Y de ahí yo puedo pasarme sentado en la iglesia desde que se abre a las 7 de la mañana hasta que se cierra a las 9 de la noche, que no va a pasar nada. Soy un perfecto religioso que está ahí sentado en la nada y por nada. Necesito tener un cambio en mi historia. Y ese cambio solamente me lo da nuestro Señor Jesucristo.
Mire, yo quiero contarle una anécdota. Eh, Kevin Carter, un fotógrafo muy famoso, fue ganador de un premio Pulitzer en 1994. ¿Sabe con qué foto él ganó ese premio Pulitzer? Cada premio Pulitzer en ese entonces tenía un valor de $10,000. Si yo me hacía ganador del premio Pulitzer, también ganaba $10,000. Y mi fotografía, pues recorría el mundo, o sea, un precio increíble. Entonces, él esa foto la tomó en Sudán, en África, en Sudán. Y la foto es de una niña moribunda que se va arrastrando, iba arrastrándose la niña porque se estaba muriendo de hambre esa niña y se iba arrastrando, así ya, casi en las últimas. Entonces y detrás de la niña venía un sopilote. Entonces cuando Kevin Carter vio ese escenario, él dijo, puchica, aquí me sale una buena foto, dijo, aquí me ganó mi premio Pulitzer que va a recorrer el mundo y tomó la foto y se fue corriendo pues con su editor al New York Times. Le dijo, mire, aquí traigo la foto Pulitzer, le dijo. Y, y entonces le preguntaron, mira, le dijo, ¿y qué pasó con él? Porque el zopilote lo que estaba esperando es que la niña se muriera para poder comérsela. Entonces le dijo, mira, le dice, ¿y qué hiciste? No, solo tomé la foto y me vine corriendo porque si no, podía perder ese premio. Pero no hiciste nada por la niña, no le diste nada de comer. Entonces él le dice, no, le dice, yo estoy aquí para registrar la historia, dice, no para cambiarla. Mire lo que hizo este hijo del diablo. O sea, no hizo nada. Dejó que la niña prácticamente se muriera y que el sopilote seguramente se la comiera. Pero él lo que le interesó solamente fue la fotografía. Eso es ser un egoísta. Eso es no pensar en nadie más. Tenía una niña que se estaba muriendo ahí del hambre y caminó, se arrastraba para ver si lograba todavía conseguir algo de comida que le diera un aliento de vida porque no podía pararse ya. Saber cuántas semanas tenía sin comer. Una niña de 3 años. Y vino él y cuando vio ese cuadro, que el sopilote venía detrás de la niña, hermano, imagínense ese cuadro. Viene él y lo que hace es empieza a tomar en la foto y sale corriendo con su editor para que le dieran su premio de Pulitzer y sus $10,000. Hermano, ¿cómo miraría usted eso? ¿Cómo cree que Dios vio eso? Y quiero decirle algo. Un mes después de haber recibido el premio Pulitzer, Kevin Carter se suicidó. ¿Qué pasó por su mente y su corazón? Solo Dios sabe. Pero eso fue algo completamente increíble. Esa es la forma de pensar de la humanidad. Interesarse por uno mismo nada más. Interesarse por ver cuánto puedo ganar más yo, cómo puedo hacer yo más dinero y hacerme famoso sin importarme que una niña de 3 años pudiera haberse muerto del hambre y encima de eso ser la comida de un sopilote. Entonces, hermano amado, perdone, pero ¿cómo cree usted que puede pensar Dios de eso? Nosotros no. Él dice, no, si yo estoy aquí y a mí me pagan por registrar la historia, no por cambiarla. Hermano amado, nosotros no estamos aquí para registrar la historia y para contar las cosas que ocurrieron. Nosotros estamos aquí para hacer que las cosas cambien. Nosotros estamos aquí para cambiar la historia, no para ser simplemente visioneros de la historia y escritores de la historia, sino que poder cambiar esa historia y que nuestro buen Dios se glorifique en nuestras vidas. Para eso es que nosotros fuimos llamados, no para ser espectadores, sino para ser entes de cambio, pero cambio real, cambio genuino, no cambio político, no politiquerías ni palabras falaces, sino que cambiar la historia si yo he podido cambiar. Porque si yo no he cambiado mi historia,
¿cómo puedo cambiar la historia de los demás? No podría. O sea, no sería congruente. Yo tengo que aprender a ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Porque yo puedo decir 1000 palabras bonitas, pero con una cosa mala que haga, todo lo que dije se viene al suelo. Entonces nosotros fuimos hechos para cambiar la historia, no para ser simplemente espectadores de la historia. Mis amados hermanos, yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Y si lo llamó a usted y me llamó a mí, es para que cambiemos la historia, no para que seamos espectadores de la historia. Y en el nombre de Jesús, yo le digo, cambiemos esta historia. ¿Y cómo la cambiamos? Uno por uno. Uno por uno. Le hablamos a uno, ese uno nos ayuda a cambiar a otro, entonces empieza a darse un efecto cónico. ¿Empieza qué? Una explosión cónica de uno hasta ampliarse cada vez más. Y el Señor se va a glorificar y el Señor va a decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo verdaderamente complacencia. Benditos de mi Padre, vamos a orar y le vamos a decir al Señor, muchas gracias. Señor Dios, te damos gracias. Y si usted está ahí con el deseo de cambiar, con el deseo realmente de ser otra persona, yo le invito a que esta noche usted le diga, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Jesucristo divino, entra en mi vida y cámbiame. Ayúdame a cambiar. Cambia mi vida, Señor, para que yo pueda ayudar a cambiar a los demás. Solo de esa manera se puede hacer, de lo contrario no hay ninguna otra forma. Hoy nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate. Sé tú, Señor, el centro de nuestra vida y lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, Señor. Porque solo tú eres el único digno de ser alabado, exaltado y glorificado. Tu Señor Jesucristo, Dios nuestro. Porque Jesucristo es Dios. Y en tus manos nosotros ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia, Señor, y ayúdanos a transformar nuestras familias, nuestras sociedades, nuestro país y el mundo entero. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Benditos de mi Padre, tengan ustedes una muy buenas noches. Descanse tranquilo y que esta palabra haya podido llegar a su corazón y que pueda transformar nuestras vidas. Tengan ustedes muy buenas noches y sobre todo, cuídese en el nombre de Jesús. Nos vemos entonces el domingo a las 11 de la mañana. Que tengan una muy buena noche. Que el Señor me lo bendiga.